mesa. El ingeniero Jaime Sotomayor, de Perú, es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es por Columbia University, MBA por la Universidad ESAN. Tiene 40 años en industria, banca, construcción y generación eléctrica. Gerente general de ARPL, Tecnología Industrial S.A., empresa de ingeniería especializada en diseño, construcción, ingeniería permanente de plantas de cemento y de generación de energía eléctrica. Lleva 25 años como voluntario de The American Society of Mechanical Energy Engineer, ASME, actual líder de la región Latinoamérica y el Caribe. Para el inicio de las preguntas y la conducción de la mesa redonda, dejo con ustedes al ingeniero Jaime Sotomayor. Bienvenido, ingeniero Jaime Sotomayor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señorita Salcedo. Bueno, realmente muy interesante la exposición que nos ha hecho el ingeniero Quintanilla. Muy interesante ver cómo ha sido la evolución y el uso de la electrificación principalmente en nuestro país y cuánta gente adolece, los millones de personas que adolecen de energía eléctrica en el mundo y las personas que tienen que dedicarse a hacer su cocina usando leña, carbón, que afecta profundamente a su nivel de salud. Y creo que esto se redunda doblemente en que probablemente son en las zonas más altoandinas de nuestro país, en los cuales tenemos una menor participación del oxígeno y por lo tanto más afecto a enfermedades pulmonares, ¿no? Bueno, empezaremos primero con las preguntas que estamos recibiendo de los asistentes y después pasaremos a una mesa redonda en la cual tenemos unos importantes y destacados profesionales a los cuales los presentaré en su momento. La primera pregunta que hemos recibido, y le pedimos ahí su atención, es sobre si es posible, con la legislación vigente, tener generación fotovoltaica on-grid con medidores bidireccionales para uso en las viviendas. Esta pregunta la hizo el señor Ramírez. Bien, yo lo que podría decir es que, bueno, tecnológicamente es posible, ¿no? Es la solución que plantea los medidores inteligentes, digamos, de ida y vuelta. Ahora, los off-grid ya están, hay muchos sistemas en el país, hay por lo menos unos 300.000 paneles en Perú. Ahora, la ley al respecto está en proceso, ¿no? O sea, no ha habido una legislación específica de esto, pero creo que no quedaría gran cosa más por hacer, ¿no? O sea, la tecnología está dada, pero sí yo estimaría que aún no está identificada esa compraventa como transacción propiamente, pero que sí podría totalmente ser factible. Muchas gracias. Ahí César, ingeniero Butrón, quisiera hacer una pregunta, pero antes de cederle la palabra, me gustaría, como es nuestro panelista, me gustaría presentarlo, aunque es una persona ya conocida, pero de todas maneras, César es ingeniero mecánico electricista de la Universidad de Ingeniería, tiene maestría en regulación de servicios públicos por la Pontificia Universidad Católica de Perú, ha sido viceministro de Energía y Minas y desde el 2008 ocupa la presidencia del directorio del COES. Te cedo la palabra, César, por favor. Sí, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes con todos. En realidad solo quería precisar la respuesta de Edwin, ¿no? La pregunta era si es posible con la legislación actual, ¿no? La generación fotovoltaica on-grid. La respuesta es no, porque no existe todavía reglamento de generación distribuida. Porque la pregunta se refería a la legislación, no a la capacidad técnica. El reglamento de generación distribuida, el Ministerio de Energía y Minas preparó una versión, la prepublicó, recibió muchas observaciones y seguramente que muy pronto emitirá un nuevo reglamento. Mientras tanto, lo único que puede haber es generación fotovoltaica doméstica para uso
para el uso doméstico, no para vender energía, que es lo que entiendo que es la pregunta. Eso va a ocurrir pronto, probablemente, pero por ahora solamente se puede hacer para el autoconsumo, nada más. Solamente eso quería precisar, Jaime. Gracias. Muchas gracias, César, por la precisión. Tenemos una segunda pregunta y sobre todo lo bueno es que estamos en camino, ¿no? Tenemos la tecnología y estamos con la parte legal encaminada. Eso es positivo, ¿no? Bueno, tenemos una segunda pregunta que nos la hace el señor Carlos Enrique Cárdenas y es la siguiente. ¿Será la electrificación rural, será que la electrificación rural perdió eficiencia cuando se enfocó como negocio eléctrico? Solo masificar y sin innovación por parte de la Dirección General de Electrificación Rural. Bien. Bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Cuándo perdió? Ahí es fundamental hacer lo siguiente, ¿no? Realmente un sistema rural necesita una atención, necesita un servicio energético. O sea, tenemos que pasar de la electricidad a la energía, como un todo, ¿no? O sea, esto no significa, pues, que necesita una red de gas, una provisión de GLP, o necesita también, por otro lado, digamos, el día que hay hidrógeno, no necesita una red de hidrógeno. Necesita una solución energética de mínimo costo. Y creo que en las tendencias nos ayudan muchísimo. Hoy día tenemos tecnologías, y especialmente en zonas rurales, las soluciones que les decía, ¿no? A ver, por decir un número grande, ya en el tema marginal que hoy día el tema incremental que se maneja ya en las zonas periféricas, o rurales más que periféricas, el consumo puede triplicarse o cuadruplicarse con el uso de cocina e inducción. Eso es fundamental, ¿no? Por tanto, la solución sale, o sea, prácticamente es el mismo diseño, o sea, es el mismo costo, el mismo numerador, pero el denominador es 3 o 4 veces más alto, y lo cual lo hace favorable y más factible económicamente. Y es ahí donde yo creo que ha ido perdiendo, como dice, eficiencia en el tiempo, porque hay un detalle, ¿no? Que siempre se han visto planes muy separados en el sector. Yo recuerdo que antes habían planes de electricidad, de petróleo, de gas natural y también de GLP por otro llado. O sea, 4 planes que caminaban cada uno por su lado. Y en ese sentido, por ejemplo, yo considero en el caso peruano se separó 2 viceministerios de energía, electricidad y hidrocarburos. O sea, a mi entender es un error, porque, digamos, esto hay que verlo en una sola visión compartida, en el cual, pues obviamente, quien maneja hidrocarburos va a querer seguir con el GLP o con el gas natural, cuando es posible que la solución eléctrica sea más eficiente, ¿no? O sea, esto va, como digo, no es dogmático y no es de la profesión de uno. Yo soy electricista, pero no es que por ser electricista voy a privilegiar la solución eléctrica si fuera ineficiente, ¿no? O sea, tiene que irse a una solución de conjunto y, como dice, una solución eficiente en todos los casos, ¿sí? Así es, debemos de buscar siempre la mejor utilización de los recursos naturales, porque son recursos que tenemos que guardarlos también, ¿no? Hay algunos que son renovables, pero otros que no son, y siempre va a ser en la mezcla, en la mejor utilización, y buscando las mejores eficiencias, lo que va a redundar en un mayor beneficio para todos nosotros. Tenemos una tercera pregunta del señor Eduardo Paredes. Nos dice así. Mi pregunta es, doctor Quintanilla, mi pregunta es la siguiente. Hablo de tendencias. ¿Qué piensa de compatibilidad del hidrógeno como combustible para la generación eléctrica? A través de una planta eléctrica específicamente con una turbina de gas de alta capacidad, ¿hay infraestructura en el Perú para tener el hidrógeno como combustible viable en el futuro? A ver, yo me acordaba de una antigua frase de un presidente chino, ¿no? Que decía, no importa el color del gato con tal que case ratones, ¿no? O sea, en esencia, vayamos a la fuente más eficiente. Si el hidrógeno en su momento demuestra ser más eficiente, bienvenido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hoy día con los costos de hidrógeno van en ascenso, o sea, van, digamos, mejorando los costos de hidrógeno en el planeta, ¿no? Todavía no está ni en los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía vigente ese concepto. O sea, pero creo que sí se le ve una tendencia enorme.
por ejemplo, en la aviación, en la industria, y también, ¿por qué no pensar en la generación eléctrica, ¿no? Pero todavía es muy visionario, ¿no? El pensar que el hidrógeno esté presente en la generación, creo que sí nos va a dar una sorpresa enorme. Yo creo que este cisne verde que yo les hablaba nos va a precipitar que el hidrógeno salga cuanto antes. Eso es fundamental. Y creo que el Perú ya está empezando con los análisis del mercado del hidrógeno, que deben estar muy pronto ya, digamos, desarrollándose. Pero yo estimo que esto debe tomar algunos años todavía mientras el hidrógeno alcanza competitividad. Yo quisiera recordar que en el caso peruano uno tiene pues un concepto que es fundamental, uno tiene el gas natural licuado o el gas natural en general abundante en este país, y hoy día yo diría que a los costos que están en la crisis presente, debe ser uno de los precios más económicos del planeta, el caso del gas natural peruano, ¿no? Para el mercado nacional. Y ahí la importancia de su masificación, ¿no? De poder Exacto. llegar a los diferentes rincones del país, ¿no? Bueno, quisiera también aprovechar esta oportunidad para presentar a los demás distinguidos panelistas. Además del ingeniero César Butrón, nos está acompañando el señor Rafael Ugaz. Rafael Ugaz es director ejecutivo de Proinversión. Tiene sobre 20 años de experiencia en el tema de infraestructura, minería, construcción y financiación de proyectos, ¿no? Él está acompañándonos en este momento y va a ser muy importante su experiencia y sobre todo, como está manifestando Edwin, la necesidad de poder llegar a los diferentes lugares del Perú, sobre todo a las partes rurales. El tema también sobre la participación del sector privado. Tenemos que involucrar al sector privado también en los desarrollos de estas energías limpias y ver qué apoyo se necesita por parte del Estado para poder arrancarlas, ¿no? Igualmente nos está acompañando el ingeniero William Borek. Él está involucrado por más de 35 años en el tema de materiales desecantes para la industria de los sistemas de refrigeración. Él además cuenta con una medalla de ASME, la medalla Edwin Church, y así como la de Frank Late Energy Award. Él también es muy conocido porque es coautor de la última edición del manual de Marx, el Handbook de Marx, que es el libro de mayor utilización para todos los ingenieros mecánicos, ¿no? Entonces le damos la bienvenida también a Bill, que nos va a acompañar en esta mesa redonda. No sé si es que alguno de los moderadores, los panelistas quisiera presentar. Me gustó mucho el tema sobre las nuevas cocinas, ¿no? Yo creo que es algo fundamental en nuestro país tratar de reducir, por no decir erradicar, el uso de la leña por los efectos negativos que tiene sobre nosotros, sobre las personas, ¿no? Pero también hay que ver su factibilidad. Por un lado estábamos viendo la bajísima eficiencia que tienen estos sistemas. Entonces, claro, tiene la facilidad de la movilidad, porque consigues el carbón de leña, lo consigues con facilidad, se puede transportar, se puede almacenar, pero tiene además de daño, una eficiencia muy, muy baja. Por otro lado, estamos llegando hacia lo que propone las hornillas eléctricas de inducción, que son, por un lado, las más rentables, las más eficientes, digamos, no más rentables, ¿no? Que tienen un 90%, 85%, 90% de eficiencia, pero se necesita tener pues, el acceso a la electricidad. Resulta siempre, o sea, me sale así una idea doméstica, ¿no? Siempre hemos querido cambiar
la cocina eléctrica por el gas. Y la gente que tiene gas natural está feliz de poder tener su secadora de ropa, de poder de tener sus cocinas a gas natural y estar pagando 20 soles al mes. Y siempre hemos estado diciendo, oye, la eléctrica, qué cara. Yo particularmente tuve mucho tiempo cocina eléctrica hasta que, bueno, cambié por gas, ¿no? Pero esta parte de las cocinas de inducción me resulta como un poco paradójico, ¿no? Si me pudieras explicar un poco más y hacerme entender las nuevas tendencias, ¿no? Las nuevas formas. Está bien, con mucho gusto, Jaime. Mira, el detalle es el siguiente, ¿no? Las tecnologías han cambiado en el tiempo, ¿no? O sea, hoy día tenemos la cocina de inducción, que no es la cocina convencional eléctrica, es mucho más eficiente. Eso es fundamental por un lado. Y lo otro es lo siguiente, ¿no? Que ya tenemos la infraestructura de electricidad en el país. Es cierto que hay algún segmento, yo hablaría de un 5% más o menos de todo el mercado, que bueno, no tendrá esas redes con esa potencia y esa característica, pero en el 95 estamos listos, ¿no? Nosotros hemos hecho simulaciones en varios, bueno, por lo menos 2 o 3 sitios en el país, el cual es totalmente favorable y factible hacerlo, prácticamente sin invertir nada adicional, hasta un 60% de cobertura por lo menos. Y la otra es en general el siguiente, a ver, hoy día la energía uno puede identificar, la energía eléctrica me refiero, y no estoy hablando de subsidios para nada, ¿ah? ¿De acuerdo? En la solución que planteo no están subsidios, sino sencillamente es pagar el costo de energía fuera de punta y pagar la energía a la punta, o sea, diferenciar las tarifas. Entonces, si uno va a cocinar en la fuera de punta, uno tiene toda la capacidad de punta disponible en la fuera de punta. ¿De acuerdo? O sea, el diagrama de carga podría ser 100% al extremo. Es el sueño de los eléctricos, ¿no? Que todo sea completo. Bueno, y el tema de fondo es, esa energía fuera de punta es bastante más económica que la tarifa promedia. Hoy día nosotros en nuestros hogares tenemos un solo medidor. En ese medidor uno paga un precio promedio punta y fuera de punta. Pero si uno tuviera o un medidor solo en la fuera de punta o dividido en 2 tramos horarios, porque esas 2 soluciones se han dado en el planeta en algunos otros sitios, y acá también se ha publicado una de ellas, que es tener un medidor con 2 tramos horarios, pues ayudaría muchísimo, ¿no? Y voy más allá, inclusive 2 tramos horarios ayudarían inclusive a los autos eléctricos. Por ejemplo, uno podría cargar 1 o 2 veces por semana o cargar en la madrugada, que sería ventajoso hacerlo, ¿no? O sea, a lo que voy es, no es una solución, digamos, subsidiada en absoluto. Es una solución basada en costos, una solución basada en tecnologías eficientes y que permitirían usar esos sistemas, que esos sistemas de medición ya existen en otros niveles de usuarios. Un usuario industrial pequeño, por ejemplo, tiene 2 tramos horarios también. O sea, una pequeña industria, o también la industria grande, ¿no? La minería, etcétera, también compra pues esos esquemas. Ustedes han visto la minería, ¿qué hace? Usa su máxima demanda en el día y en la noche baja la demanda. Entonces lo usa con más eficiencia el sistema. Es cierto que esto en algún momento alguien puede decir, mira, pero la fuera de punta puede ser más que la punta, ¿no? Yo digo, si eso sucede, bienvenido, estaríamos en un país ya más desarrollado, ¿no? Que es la característica de este tipo de economías. ¿Esto qué significa? Que, digamos, obviamente, si estos costos si esta punta fuera algo mayor, en la fuera de punta, por así decirlo, bueno, pues se puede entrar un reconocimiento de costos, esto también se ha simulado, y aún asumiendo esos costos, el valor de la energía sería más económica. Es decir, es un detalle regulatorio, es decir, cómo se diseñan las tarifas, pero un diseño trasladando costos. O sea, no estamos dando subsidios, que no está mal darlo, no está mal, en algún momento se puede ayudar a gente pobre, pero esto de acá más bien auspicia que todos puedan tener una cocina de inducción, ¿no? A mí me gusta decirlo de una manera muy simple, con eso termino. La mejor forma de probar esto, más que con teorías, es comprar su cocina y utilizarlo, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta cuál es el consumo que tiene. Una cocina consume 65 kilowatt-hora por mes, equivalente a un balón. Entonces, ustedes pueden sacar su cuenta, 65 depende del costo que uno pueda atender. Si es un costo eólico solar eficiente en fuera de punta, ¿no? O de gas en la madrugada o en el día, bueno, pues estaremos en precios bastante menores a los del equivalente al gas natural. A veces se dice que el gas natural es económico, y eso es cierto al nivel de molécula. Pero en el gas natural el gran problema, el problema de acceso, ¿no? Son las tuberías que uno debe tender. O sea,
La tubería cuesta 90% del gas 10, por dar un número grande, basada en costo. Entonces, la red eléctrica está tendida. Obviamente, habrá que mejorar y hacerlo sin lugar a dudas, ¿no? Hay una experiencia, por ejemplo, en Ecuador, como repito, que se ha ido, creo que ha sido bastante positiva. Han tenido también sus problemas por los subsidios, obviamente, pero ha sido un tema de precios relativos más que, digamos, un cuestionamiento de la solución tecnológica y de costos, ¿no? Eso básicamente, Jaime, gracias. Ya, un poco más de racionalidad para Exacto. utilizar los recursos, ¿no? A ver, César, si So puedes Jaime, explicar. let me make a comment if I could. Yeah, just a second, Bill, because Cesar raised the hand before. Just. No problem. I've talked already. Just Hay que darle pase a Bill y después yo podría conversar. Bill, can you... So I guess we are talking about Estamos hablando de básicamente cambios de lo que se usaba antes, ya sea leña, y eso es un problema. En algunos países la madera es renovable porque crece, ¿no? Entonces no produce ningún CO2. Cuando la madera se descompone, se quema o se decompone. Pero por el punto de vista de la salud, hay partículas y nos afecta. Pero si cambiamos a electricidad, creo que cambiar al eléctrico es bueno, obviamente. Sin embargo, cambiar a electricidad no va a tener la red eléctrica va a verse afectada. Por ejemplo, mi peor miedo es que van a tomar la red existente y agregarle más cables a la red para tener más throughput. El problema es con los eventos climáticos que hemos estado experimentando con el calentamiento global. Algunas zonas que hemos visto en Estados Unidos, en Nueva Orleans y otras, la red se puede caer y una porción de la red puede jalar a otras porciones de la red. La clave aquí es la resiliencia de la red, es importante. La red que no caiga y que pueda sostenerse en eventos adversos. Y número dos sería, hay algunas zonas, por ejemplo, donde no se van a poder utilizar vehículos eléctricos porque no hay una capacidad, pero cómo es, por ejemplo, los sistemas de rieles que existen y cómo se almacena y no han habido desarrollos de baterías en los últimos 20 años. Entonces, el tamaño y almacenamiento de la red, si resolvemos el almacenamiento de la red, vamos a resolver muchos problemas y haremos que solar que pase durante el día y sea económica, el viento va a ser económico y nos va a llevar más hacia recursos renovables y va a ayudar a la población rural, porque la población rural, ¿cómo podrían ellos conseguir electricidad? Definitivamente es una sola forma, pagar por electricidad para traérsela a su casa y eso va a ser carísimo. Número dos, el sistema eléctrico va al regulador y le dice, vamos a reducir el uso de la electricidad, pero tienes que ayudarnos subsidiando, agregando a estas personas a la red. Es una pregunta más de regulatoria que económica. Entonces es un poco complicado. Entonces hay que verlo. ¿Dónde ponemos más artefactos eléctricos y vehículos? ¿Qué red tendría sentido para eso? ¿Y cómo puede ser resiliente a medida que avanzamos? Y empezando con una hoja limpia de papel y tratar de utilizar lo que ya tenemos, pero también proyectar hacia el futuro para poder tener un plan para la red eléctrica. Creo que las empresas eléctricas no tienen un plan para los periodos de 20, 30 años. Entonces es importante esto desde el punto de vista al movernos a la descarbonización y tener generación. Yo estoy en Illinois, en este momento tenemos 30-40% de nuclear, por ejemplo. Nuclear tiene que estar corriendo. Y en el pico que estamos haciendo gas natural. Y están las plantas nucleares tienen ya más o menos
una vigencia. ¿Cómo hacemos que estas plantas duren más? Entonces es un problema complejo y hay que pensar que no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero hay que tener un plan de infraestructura. 60, 70 años y ahora es carísimo porque hay labores, seguridad y todo eso. Eso era alguno de los comentarios que quería traer a la mesa y a ver alguna reacción por parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Bill, por tu intervención. Definitivamente, y el tema de transporte de la electricidad, la línea, es muy oneroso en países como el nuestro, con población rural, población en zonas apartadas, en altura. Definitivamente es un costo muy importante. Entonces, la propuesta de Edwin de tener pequeños grupos fuera de la grid completa para abastecer a estas comodidades resulta una cosa muy atractiva. Y lo que yo le veo es la necesidad imperiosa, que también lo mencionó Edwin, es de tener soporte técnico, porque tenemos una tecnología que es diferente, una tecnología que tiene muchos elementos de conductores, ¿no? de convertidores de electricidad que realmente no pueden ser atendidos fácilmente por los especialistas. Entonces requerimos gente altamente capacitada que pueda atender y sobre todo que pueda cambiar rápidamente y llevarse los equipos para después arreglarlos y tenerlos, ¿no? en un sistema, ¿no? Muchas gracias. No sé si Edwin quisiera decir alguna Y si me permiten, antes de César, perdón César, un minuto, lo que yo quería decirles sí es importante, ¿no? Ese work ha identificado bien el tema de resiliencia, ¿no? Resiliencia, que es fundamental para esto. Esto es en realidad, en términos prácticos, un servicio público que tiene que ser prestado de manera permanente, ¿no? Constante. Ahora, es cierto que hay soluciones de otro tipo. A ver, como le decía, la solución no es dogmática. Siempre uno tiene que buscar la mejor solución en cada caso. Voy a irme a un extremo. Hay zonas rurales tan alejadas que posiblemente la mejor solución sea una cocina mejorada de leña. ¿De acuerdo? O sea, hay soluciones de ese tipo. O sea, no se puede descartar esa solución en zonas extremas. Ahora, yo me refería, para el 95% de los peruanos, esta solución puede funcionar. ¿De acuerdo? La que tiene redes eléctricas, ¿no? Que, digamos, sería centralmente la propuesta. Ahora, inclusive dentro de ese 95% hay que evaluar. Hay zonas donde puede estar más preparadas que en otras. Y justamente lo que Mr. Ward decía es pues que estos planes, ¿no? De las redes eléctricas es fundamental desarrollarlo. Pero también yo iría al otro extremo, ¿no? Hay soluciones y hay problemas también en economías emergentes que son complicadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos paros o paralizaciones en las carreteras, hay problemas de huaicos o desastres naturales que impiden también llevar el GLP o el gas natural u otro tipo, las gasolinas. Entonces, creo que también, o sea, yo les puedo asegurar que una red eléctrica, bueno, que muy bien lo maneja el COES a través de César, las líneas de transmisión, tiene una continuidad mucho mayor que una carretera o u otro tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, eso también es fundamental. Ahora, esto va de la mano con un concepto que también es fundamental para un país emergente, ¿no? Tener empresas de distribución que efectivamente estén con esos planes acompañando ese desarrollo. Eso es central. Yo siempre me imagino un detalle, ¿no? ¿Qué mejor para una empresa eléctrica tener más demanda, ¿no? Bueno, debería ser pues un placer tener más demanda en cualquier negocio, ¿no? Y también un negocio eléctrico. Y creo que sí, con un buen, yo tomo eso, un buen plan de la red eléctrica, creo que esto se puede manejar. Y bueno, habrá extremos donde no se pueda, ¿no? Tampoco, o sea, no es blanco o negro, ¿no? A mí me gusta decir de manera muy práctica, es como electricidad, ¿no? Eso lo verá César muy bien. Todas las tecnologías son buenas. Me voy a ir a un extremo. Un generador diésel, una turbina a gas diésel es muy buena. Es muy buena en reserva o en la punta, ¿cierto? Pero es muy mala, pues, en la base. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, cada solución tiene su nicho de mercado.
y hay que encontrarla. Hay lugares donde si el gas natural es más eficiente que la solución que se plantea, bienvenido, ¿no? Pero siempre es importante ir a una competitividad de costos, ¿eh? Y bueno, y luego simplemente para tocar el tema muy rápidamente, es también ir al tema de sostenibilidad, porque hoy día se está viendo, a ver, no solamente es competitividad, también es la sostenibilidad. O sea, vamos a seguir produciendo petróleo y quemando y calentando el ambiente, ¿no? O sea, no es solamente resolver el problema de uno, es resolver el problema global en el cual hay que empezar a poner nuestra cuota, y si es con eficiencia, mucho mejor. Gracias, Edwin. Ahora sí, César, muchas gracias por tu paciencia. No, no, al contrario, un gusto, y además Edwin justo se adelantó a precisar algunas cosas que quería precisar. No quiero parecer antagonista, ¿no? Opositor político, Edwin, pero No, hay algunas cosas Estamos que, para conversar, estamos para claro, conversar e que intercambiar hay que ideas. precisar, ¿no? Sí. A ver, lo primero que habría que decir es que si alguien dice que la cocina de inducción eléctrica va a servir para reemplazar leña, eso es una falacia. No hay tal, eso no puede ser. ¿Por qué? Vamos a explicar. Hay que diferenciar el usuario urbano que tiene redes eléctricas y que usa GLP o quema gas natural y que tiene una red a la cual le puede cargar la demanda de una cocina de inducción, ¿no es cierto? Del usuario rural, que como Edwin ha explicado muy bien, hasta puede ser electrificado con, lo llamó pico fotovoltaicos, que entiendo que son paneles solares muy chiquitos o una batería muy chiquita. Claramente en esas zonas, ese pico fotovoltaico o el otro no va a soportar pues la demanda de una cocina eléctrica por más eficiente que sea la cocina de inducción. Entonces, diferenciando claramente para que no le quede la idea a la audiencia de que la cocina de inducción puede servir para reemplazar la leña o los materiales, otros materiales contaminantes en rural, no va a servir. Tiene que llegar la red o tiene que ser unas microgrids muy fuertes, muy resistentes para que soporten la demanda eléctrica. Otra cosa, parece ser no realista asumir que ya pensando en las zonas urbanas va a salir muy barato, muy económico porque se utilizaría la tarifa de la hora fuera de punta, que evidentemente es más barata, como debe ser. Ahí entramos por el tema cultural. Vamos a obligar a la gente a que cocine fuera de hora de punta y no a la hora que quiere cocer en la noche. No hay forma, ¿no? No tendría sentido. Entonces, el tema cultural para el cambio de es muy importante. El caso de Ecuador no ha sido un éxito. No quiero decir que ha sido un fracaso, pero no ha sido un éxito. En Ecuador fue una decisión de gobierno con un apoyo muy fuerte, muy intenso del gobierno, que dio tarifas especiales, que subsidió gastos que ahorita voy a explicar, y a pesar de eso no logró difundir todo al nivel que querían las cocinas de inducción. Ecuador tiene un problema fundamental, que subsidia demasiado el gas licuado de petróleo. Y entonces, por sus fronteras sale por contrabando un montón de subsidio del gobierno ecuatoriano y es lo que querían evitar y hicieron cambiar a cocina de inducción. No funcionó porque además la cocina de inducción requiere otro cambio cultural. Requiere que la gente cambie sus ollas, porque las ollas que casi todo el mundo tiene, la gente de escasos recursos, son ollas de aluminio, que son las más baratas, las más difundidas. Y las ollas de aluminio no funcionan con la cocina de inducción. Entonces, Ecuador no pudo resolver el tema cultural, sobrecargó sus redes, incrementó sus proyecciones de demanda eléctrica notablemente, porque en la hora de punta, evidentemente hay que cocinar, y se diseña para la hora de punta, y entonces el proyecto no funcionó. Como idea de ingeniería, como diseño de ingeniería, es absolutamente mejor, es mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Pero la aplicación y difundir es algo que hay que resolver. No digo que no se deba hacer, pero digo que hay que resolver esa serie de temas culturales y de diseño eléctrico y de planificación, como dijo Mr. Warwick, ¿no es cierto? Las distribuidoras tienen que planificar y la red tiene que reforzarse. Hay muchas redes urbanas que al extremo, en la última milla, ya están muy débiles, con las justas para el consumo actual. Si le añado el consumo de la cocina eléctrica, esta red tiene que ser reforzada. Entonces, eso es lo que quería precisar, sí, pero sin decir que es una mala idea, simplemente que hay que resolver y ver cómo aplicar bien, y no hay que transmitir una idea equivocada que podría servir
para reemplazar leña, definitivamente no. Gracias. Muchas gracias, César. Como ¿Me decía, permite, Jaime? las soluciones son para cada sistema tiene diferentes aplicaciones. Y Así es. eso no es como cuando te compras un gorro que una talla es para todos. Acá es que tener varias tallas y varias soluciones que se aplican específicamente. Esto es un terno a la medida. No, Exacto. no un gorro. Quisiera invitar a Rafael Ugaz, que nos está acompañando, como mencioné anteriormente, presidente de Proinversión, que nos comente un poco cómo es la visión, cómo ve esta posibilidad de implementar todos estos sistemas off-grid, de poder tener los medidores que sean, ¿no?, con doble tarifa de consumo de electricidad, y de qué manera podemos penetrar dentro de las zonas más alejadas, o sea, de Lima, de las ciudades más importantes del país, cómo podemos llegar a las zonas que capaz necesitan más la energía, ¿no? Que todo el mundo la necesita, pero es las personas que hoy día la adolecen más de la energía, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias primero por la invitación. Es un gusto ser parte de este panel. Y muy interesante la presentación del doctor Quintanilla. Yo creo que es muy interesante el análisis y las propuestas para fomentar el acceso a la energía, digamos, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, y la comparación, digamos, con cómo son los avances, tanto en el Perú como en otras partes de la región. Y si bien varias de las iniciativas, probablemente, y bueno, esto ya se ha conversado, van a requerir cambios a nivel regulatorio y quizás repensar el modelo de negocio, como se decía también, el modelo de negocio y la provisión de la energía, de la electricidad, como el caso de la implementación de la generación distribuida o el desarrollo de las smart grids. Mis comentarios se van a enfocar un poco más en algunos aspectos relacionados con el aporte de la participación privada para el logro de estos objetivos. Y en ese sentido, considero que pueden implementarse mecanismos efectivamente de promoción de la inversión privada que permitan avanzar quizás con mayor escala y de manera más sostenible en el tiempo en los objetivos del acceso universal a la energía y a la modernización del sistema energético en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se pueden revisar o diseñar proyectos que ya se han implementado en algunos casos de manera exitosa. En el Perú también hay varias lecciones aprendidas, ¿no? Y relanzar otros rediseñados en base a estas lecciones para generar nuevos proyectos. Eso es algo que, digamos, está en el mandato, que creo que podemos revisar. No lo hemos estado haciendo mucho en Proinversión, que es la agencia de la que soy parte en este momento, que básicamente, para los que no la conocen tanto, es una agencia encargada de la promoción de proyectos de inversión en asociaciones público-privadas y proyectos en activo, ¿no? Concesiones, fundamentalmente. Y en el Perú tenemos cierta experiencia en la promoción de inversión privada en electricidad y en gas natural, destacando los proyectos de líneas de transmisión en base a planes ya aprobados por diferentes entidades, licitaciones de energía renovable, proyectos de ductos de gas natural vinculados al proyecto de Camisea, a la reserva de Camisea. Y la experiencia en estos proyectos nos puede ayudar a identificar mejores prácticas y corregir problemas y diseños nuevos. Y creo que ahí se puede, por ejemplo, diseñar quizás nuevos programas de uso masivo de paneles fotovoltaicos para zonas de difícil acceso, quizá combinando con otros usos como la potabilización del agua,
En el Perú ha habido una primera experiencia de la cual se pueden extraer lecciones en nuevos proyectos respecto a la posibilidad de fomentar quizá mayor competencia, es decir, en los nuevos programas para uso masivo de paneles fotovoltaicos, quizá ver la manera de generar más competencia entre los interesados. Así también como ver cómo asignamos mejor los riesgos o cómo buscar y la bancabilidad, ya que en la experiencia previa se tuvo que trabajar mediante una adenda en este primer proyecto que se sacó. Pero pese a todo, este proyecto va a permitir que, superados estas dificultades que han habido, el proyecto permite generar electricidad a más de 200.000 familias a nivel nacional, ¿no? Lo cual creo que es rescatable con energía fotovoltaica. A su vez, creo que el fomento de energía renovable, tanto dentro del sistema eléctrico interconectado nacional como distribuida, va a requerir que los sistemas se adapten a esta nueva situación, y que las energías renovables intermitentes tengan que ser complementadas para mantener la confiabilidad y no afectar la robustez del sistema eléctrico. Y, por ejemplo, ahí vale la pena ver lo que están haciendo otros países, ¿no? Como el caso de Colombia, que ya ha lanzado licitaciones para la concesión de un banco de baterías por 50 megawatts que den servicio a la red, por ejemplo. Yo creo que son algunas cosas que podemos comenzar a trabajar, a evaluar, que puedan ayudar a robustecer el sistema que va a ir incorporando estas energías renovables, ¿no? Y otra iniciativa que creo que va un poco de la mano con el cambio de la incorporación, el uso eficiente de la energía y la reducción de la contaminación, y va por otro carril, pero yo creo que busca tener objetivos similares. El proceso de electrificación de la energía y el uso eficiente y sostenible de la energía basada en fuentes renovables sería, por ejemplo, promover la conversión de flotas de transporte, ya sea de programas de transporte masivo actuales, municipales, de los ministerios o flotas de la Policía Nacional u otras entidades, mediante concesiones que aseguren el mantenimiento y reposición de las flotas y que genere competencia entre diferentes proveedores internacionales para lograr el menor costo. Estas son iniciativas que ya son una realidad en países como Chile, ¿no? Pero para que ello sea viable, entendemos que deben regularse algunos aspectos como el servicio de recarga y aspectos tarifarios. Pero creo que, por ejemplo, la reconversión de esa flota es algo que por la escala se puede hacer o se puede controlar quizás más que incluso que o es algo que se cae un poquito más de maduro, ¿no? Y por último, creo que respecto a la iniciativa de las cocinas de inducción eléctrica y otras similares, se puede tener en cuenta que el consumo de energía se deriva de usos finales, y en este caso, la cocción, lo que implicaría el cambio de cocinas para que se dé en un acceso real en el programa, quizás se podría usar fondos como el FISEC, como idea, ¿no? Pero, en fin, yo me quedo ahí, pero son algunos de los comentarios que quería aprovechar de brindar, más desde el punto de lado del el apalancamiento en la participación privada para alcanzar estos objetivos, ¿no? Gracias. Muy interesante, gracias Rafael por tu apreciación. Acá hay un tema que a mí me gustaría rescatar también de lo que habló Edwin, ¿no? Estamos en un mundo que requiere soluciones innovadoras y actuar rápidamente, porque si no nos gana la partida. Y qué mejor que los millennials y todos estos jóvenes y todas estas startups que están buscando pues formas innovadoras. Hay una startup, me parece que es en Alemania, que está viendo la forma de conservar la energía,
son a través de unos bloques de cemento. Bueno, me jala a mí la parte de cemento en la cual me involucro. Son como unas grúas muy grandes que tienen unos bloques que los van subiendo y van armando esta energía potencial en las horas de fuera de punta, que es barato, y de ahí en las horas puntas van bajando estos bloques y van generando la energía, ¿no? Esa es una iniciativa que se está manejando, probablemente todavía requiere de mucha sofisticación. Hay unos casos en que se están utilizando minas subterráneas, ¿no? Aprovechando los huecos que han generado las minas subterráneas para ahí hacer el depósito, ¿no? De estos bloques y poder de esa manera utilizar las energías que tienen que trabajar en base, ¿no? O las energías como la eléctrica o la solar, que solamente trabaja cuando hay sol o cuando hay luz, ¿no? O aire, vientos, ¿no? Y probablemente no es cuando se necesite con la misma frecuencia, ¿no? Entonces, es importante ese aspecto y hay de considerar. A mí me gustaría que Bill nos haga un aporte. Él tiene mucho conocimiento en lo que es el Combined Heat and Power for Industry y for Buildings, ¿no? For Efficient Energy Saving Solutions, ¿no? Me gustaría ver cómo nos puedes ayudar de esa manera también para contribuir en esta mejor eficiencia de los sistemas, ¿no? Well, I think we have to look at Pienso que hay que ver a la generación de electricidad, no es lo que se hacía en el pasado. Básicamente las plantas de energía, los menos 40% de eficiencia, y para esas plantas, si nosotros podemos utilizar el calor rechazado, podemos hacer que el uso de energía y su eficiencia llegue a 75-80%. De manera histórica, ¿quién ha hecho eso primero? Y eso es la cogeneración, se llamaba en la vieja escuela. La primera industria, cuando se tuvo producir electricidad y también calor, podrían construir su propia planta energética. Esto lo hizo la industria del aluminio. Para el aluminio necesitas electricidad y calor. Sin embargo, en los edificios, si queremos generar electricidad, vamos utilizando ya sea el motor de gas natural o un pequeño microturbina para un edificio o para un sistema distrital. Podríamos utilizar el calor para el agua caliente. Hay sistemas de enfriamiento activados por calor, utilizando calor, no solamente energía, electricidad para bombas, y también en una zona húmeda para hacer deshumedecer el edificio para retirar la humedad. Entonces se trata de utilizar todos los niveles de calor de manera más eficiente. Entonces, es esencialmente extraer la energía disponible de manera eficiencia. Entonces, en ese caso de termodinámica, utilizando el calor donde se puede utilizar mejor, y eso es maximizar esta disponibilidad. Las plantas eléctricas con energía combinada para edificios o industrias pueden, no es ciencia espacial, 75-80, eso es posible, son sistemas. Y ciencia de sistemas, hay que entender los componentes, cómo se juntan, cómo trabajan, y también tiene que ver con controles, cómo controlamos para maximizar la eficiencia. Entonces, es un buen sistema de ingeniería que tiene ingenieros mecánicos, ingenieros de control, ingenieros eléctricos, ingenieros químicos. Entonces, ahí va a ser la forma del futuro, porque si podemos pensar eso lo hace más eficiente. Si quemamos un combustible fósil, reduce la emisión de CO2 por la mitad. Entonces, por ende, esas son ideas que las tenemos y básicamente se están volviendo populares o están de moda en algunas ubicaciones. Tal vez los reguladores o las empresas eléctricas
lo bloquean porque afecta su ganancia, pero ahora los reguladores están impulsando esas que sean más eficientes. Entonces, el calor combinado, energía combinado, trabaja en la ecuación de eficiencia porque ya utilizaron todos sus eficiencia de costes, los LEDs invadieron el mercado, entonces ya no pueden tener más eficiencia en un LED. Ahora lo siguiente es combinar calor, energía, es la forma más fácil. Alto nivel de TIR pero necesitamos personas que entiendan cómo funciona todo esto en conjunto. Gracias, Bill. Ah, De tu apreciación. Ahora, no sé si hay algún comentario, Edwin, que te gustaría Sure. realizar. Pero César. también estaba César entusiasmado. A ver, César, a ver, te agradezco He tu looks it. participación. Go Sí. ahead, César. Okay, thank you very much. This is a question I want es to, una, quiero aprovechar quisiera el conocimiento de Bill, por favor. Una de las tecnologías más difundidas es solar fotovoltaica en todo el mundo. El sur del Perú tiene una radiación solar de clase mundial. Pero el problema de la solar fotovoltaica es que en la noche desaparece. ¿Qué opinaría del uso de CSP, Concentrated Solar Power, almacenando calor como una solución tecnológica para un sistema eléctrico? Using what was the acronym? CSP, Concentrated Solar Power, Es como la planta. or Concentrated thermal. solar power. So therefore, actually, entonces ahí depende de qué concentración quieres hacer. Sistemas concentrados generalmente utilizan en altas temperaturas, por ende tienes que utilizar alguna sal en el sistema, y de ahí para esos sistemas hay nuevas tecnologías que están disponibles que pueden almacenar calor a temperaturas muy altas de manera eficiente. Entonces podrías almacenar el calor del día, del sol, y luego correr las turbinas por la noche. Entonces ese sería otro sistema. Se puede hacer, es posible, y es combinar energía y calor, es práctico. Tal vez no quiere decir con un colector parabólico, eso también son eficientes en colectores de energía. Si puedes eliminar el tracking, que es el mayor problema que puedas tener, que falla. En estos sistemas solares de alta temperatura podrías tener un sistema que básicamente acepta el sol de diferentes ángulos y altas temperaturas, y que tienes mantenimiento mínimo. La cosa es que los reflectores tienen que estar limpios y poder reflejar todo el tiempo. Ahí empecé a recordar la planta Solana que hay en Arizona, en Estados Unidos, una planta de 280 megavatios, ¿no? Entiendo que la hizo Abengoa, ¿no? Bueno, Abengoa estuvo muy involucrado en todos esos temas de energía solar, ¿no? No sé ahorita cómo está su operación. A ver, Edwin, le cedo la palabra. Si me permite, de manera muy breve, ¿no? Dos cosas. A ver, sobre el último tema que hablaba César, las centrales, la CSP, ¿no? La concentración solar. Nosotros en la academia lo hemos revisado, hemos visitado unas centrales, yo recuerdo Manchasol y la Sevilla, y también hemos visto últimamente la central de Cerro Dominador, ¿no? El caso chileno. Yo diría que son soluciones tecnológicamente interesantes e impresionantes, ¿no? Eso sí, yo desde el punto de vista ingenieril me encanta, pero cuando pongo la mano a mi bolsillo, se aleja. Es un problema enorme. Cerro Dominador, que se acaba de terminar en Chile, ha costado más de $10,000 por kilowatt. La solar, concentrada solar. Entonces, justamente, ese es un concepto que siempre queremos ir, ¿no? La solución ingenieril está genial, pero tiene que ser económica, ¿no? Creo que ese es el concepto central detrás de todo este asunto. O sea, como yo digo, a ver, ¿es posible tener generación mareomotriz? Por supuesto, la tecnología existe.
pero hay que ver los costos y, o sea, como tú bien mencionabas, César, tenemos un, digamos, potencial solar en el sur y se puede usar con fotovoltaica de una manera muy extraordinaria, o generación hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Y después un segundo concepto, que es el que se referían al tema de las cocina de inducción, ¿no? Por ver brevemente, creo que, como repito, hay que buscar soluciones para cada caso. O sea, no es, a ver, yo coincido con César en el sentido que en aquellos que se llaman fotovoltaicos off-grid, bueno, pues son soluciones de otro orden. ¿De acuerdo? Eso es clarísimo. ¿Ya? Pero en lugares donde hay redes, nosotros hemos simulado en varios sitios, ¿no? Por ejemplo, por tocar un caso en particular en San Marcos, en el norte, en Cajamarca, hacían simulación. Y esas redes, pues, por decirlo así, están de vacaciones, ¿no? O sea, tienen una capacidad enorme y pueden atender fácilmente de mayor demanda. Entonces, sí, o sea, hay muchos sistemas donde esto puede ser aprovechado muy rápidamente y en otros con un refuerzo. Y tercer lugar, estaba viendo la presentación que nos hacían desde Proinversión y me parece muy interesante. Justamente la idea de esto es que se requiere, yo le llamo así, soluciones privadas a problemas públicos, ¿no? Porque siempre estará de por medio, digamos, lo que decía Rafael, digamos, a ver, en la transmisión, creo, peruana es un hito fundamental, ¿no? Yo presentaba un gráfico que en casi en 30 años ha subido la demanda 5 veces. ¿Y esa demanda cómo se atendió? Con un trabajo activo de proinversión que ha permitido hacer crecer esas redes, ¿no? O sea, ha sido una solución muy interesantísima. Igual ha sido con el nodo energético, la reserva fría y otras, y también las subastas RER, que fueron también conducidas por el Ministerio Sinemín, han sido también soluciones importantes. Creo que ahí es donde habría que encontrarle un giro, donde yo me quisiera poner por un momento en el terreno de los nadies. ¿De acuerdo? No sé si un nadie va a estar buscando una alta tecnología y con una paciencia más de 130 años, ¿no? Creo que es gente que, digamos, imperativamente requiere una solución. No es, digamos, una solución tan tecnológica que fuera, pero se requiere una solución porque sencillamente se ha olvidado a este sector, ¿no? Ese quizás es el tema central. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no nos olvidemos tampoco que hace unos 10 o 15 años las fotovoltaicas también parecían de la estratosfera, ¿no? El de haber bajado enormemente los paneles solares, ¿no? El de silicio ha sido significativamente muy favorable, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando ya un poco la conversación que ha estado muy interesante. Me gustaría preguntarle a Rafael si tiene alguna otra intervención para ir cerrando el debate y agradecerles a todos. Sí, bueno, gracias Jaime, y de acuerdo con Edwin. Un comentario chiquito, y claro, soy un poco atrevido porque en realidad creo que soy el único no ingeniero en este panel, pero me tocó trabajar 12 años en una empresa de ingeniería, ¿no? Y el tema de las tecnologías solares, ¿no? Como la solar thermal o concentrated solar thermal, ¿no? Es interesante, ciertamente tiene algunas ventajas que no tiene la intermitencia, ¿no? Y hay algunas que incluso son como los espejos que calientan un boiler, ¿no? Que esté elevado y termina siendo casi una generación eléctrica térmica, ¿no? Pero ciertamente los costos de los materiales de las fotovoltaicas en los últimos años pues bajaron de una manera muy agresiva. Creo que al final, y lo que se está viendo también en Chile, en otros países, es dejar, y ahí donde la participación privada, dejar al mercado que vea cuál es aquella solución que si los hacemos competir, terminan haciendo la oferta más que genera más valor y que golpea menos al bolsillo, como dice Edwin, ¿no? Yo creo que si lo diseñamos de manera competitiva, vamos a hacer competir la fotovoltaica con la solar o la solar concentrada térmica. La fotovoltaica quizás va a necesitar una combinación con este sistema de conversión, pero creo que mi punto es,
hagámoslos competir para tener la oferta más, más conveniente para el bolsillo del usuario final, ¿no? Ese es un poco mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Jaime, let me just make one last comment. Yes. Jaime. El solar térmico hay que empezar en pequeño. Si vemos lo que China está haciendo, calienta el agua caliente con gas natural y electricidad no tiene sentido. Calentar el agua con solar tiene sentido. ¿Quién lo ha implementado más? Miren a China. Muchos edificios calientan su agua con colectores de solares y están tratando de hacer que estos colectores solares se vuelvan elementos de la arquitectura del edificio. Entonces, empezamos con baja temperatura primero, agarramos conocimiento y de ahí empezamos trabajando hacia arriba, hacia la alta temperatura. Y eso es mucho lo que pasó en la fotovoltaica. Era una aplicación muy nicho, baterías pequeños, lugares pequeños remotos, y a medida que tuvieron conocimiento, se desarrollaron a sistemas grandes y más grandes. Así que no mordemos la manzana, no una gran mordida y después poquito. Empezamos de poquito y vamos hacia arriba. Muchas gracias, Bill. Y las escaleras se van subiendo peldaño por peldaño. No se va de frente hasta el último piso. Bueno, César, me gustaría, si tuvieras algunas apreciaciones finales que gustaría dejar en la mente de nosotros, nuestras inquietudes, hacia dónde vamos, cuál es el futuro. Sí, bueno, con mucho gusto, no quiero abusar. Lo primero que quería decir para el conocimiento de todos es que el sistema eléctrico nacional, el sistema, digamos, principal, en la actualidad tiene, si supongamos que por algún milagro pudiéramos electrificar a todos los pobladores del Perú que actualmente no tienen energía, el sistema está en total capacidad de atender esa demanda, sin ningún problema. O sea, no hay escasez. El Perú no tiene un tema de seguridad energética, como sí tienen otros países. El Perú tiene fuentes propias, tiene gas natural, tiene agua, tiene sol, tiene viento, y si se hacen las inversiones adecuadas en el momento adecuado, y en transmisión también, no debería haber ningún problema. Tenemos es diferente de otros países que importan mucho energía de otras fuentes, de otros países. También es bueno que se sepa que la matriz energética peruana es bastante más limpia comparada con otras. Por ejemplo, en el Perú no hay carbón, no se usa carbón para la generación eléctrica, ni se usa petróleo, diésel y residual en condiciones normales. A diferencia de cualquier país conocido como Alemania, Japón, Estados Unidos, que todavía tienen bastante carbón. Dicho esto, evidentemente la mejor solución en un país en desarrollo que requiere muchos recursos y que toda esta electrificación, ya sea con paneles solares, off-grid o extender redes o lo que fuera, el fondo de todo es tener recurso financiero. Lo mejor es utilizar el sistema de concesiones, como hace por inversión, ¿no es cierto?, para que un privado sea el que invierta, ¿no?, que haga el famoso contrato BOT, ¿no?, Build, Own, Operate and Transfer. Entonces ellos invierten, construyen, lo operan y van cobrando a lo largo de muchos años. Pero para que eso funcione bien hay que darle seguridad jurídica. Es decir, que él sabe, que debe saber que durante los 30 o 20 o 15 años de concesión va a recibir su remuneración. Porque el Estado peruano no se debería dedicar a hacer esto porque tiene otras necesidades mucho más urgentes: salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Nada más eso quería decir. Muchas gracias, Jaime. No, muchas gracias a ti por tu participación. Edwin, unas palabras de cierre. Sí, gracias, Jaime. Bueno, voy a agradecer a Copimera, ¿no? Creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor y la verdad que creo que, digamos, requerimos, digamos, advertir, ¿no? Este concepto, mira, siempre vamos a veces al tema tecnológico y al tema grande de generación, y eso es interesante, hay que analizarlo, tiene que haber seguridad y competitividad, está muy bien. Pero el caso del acceso a la energía realmente se aborda en pocos foros, yo debo reconocer, ¿no? Como repito, a los nadies tenemos que atenderlos, porque, digamos, si no, ahí estamos cultivando un problema enorme, y creo que a estas alturas, después de 130 años, ¿no?,
pues requiere una atención prioritaria, ¿no? Yo lo planteo en ese contexto. Esto si no puede generar otro tipo de crisis, que es fundamental alertarlo. Y la otra que yo quisiera decirles es lo siguiente, ¿no? Creo que debemos buscar siempre soluciones que sean oportunas, por un lado, como digo, pero también eficientes al mismo tiempo, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase catalana de una investigación, digamos, una fundación Sidó-Vallès, que decía una cosa interesante, que América Latina es exportadora de materia prima e importadora de modelos, funcionen o no. Entonces, el problema es ese, que a veces uno dice, qué bien que Alemania esto, sí, pues, pero es otro contexto, ¿no? Es totalmente diferente, y como César indicaba, ejemplo, Europa, yo estoy en Europa y conozco cómo funciona ese sistema, y yo veo que no tiene lo que tiene América Latina. Entonces aquí hay mucho más fuentes de energía, entonces nuestro modelo de optimización es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces creo que ahí necesitamos también soluciones propias, obviamente captando toda la tecnología posible, eso sin lugar a dudas, no estoy cuestionando ese tema, pero tampoco no es un copy-paste de un país desarrollado. Eso básicamente, y finalmente en el tema, digamos, de las cocinas propiamente, creo que sí, o sea, tiene su lugar, su nicho importante, y hay que aprovecharlo eso y lo mejor de cada uno, ¿cierto? ¿No? Creo que ese es el mensaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y me voy contento porque veo muchas oportunidades. Sí, soy consciente y también comparto el mismo sentir de Edwin sobre la riqueza que tiene el Perú para sus diferentes fuentes de energía. Y como dice César, somos de los limpios, somos de los que producimos la mejor energía. Tenemos, ¿no? Las hidráulicas, tenemos con gas natural, tenemos eólicas, tenemos solares, y eso es un gran aporte que estamos haciendo. Y también comparto igualmente la necesidad de dar tranquilidad y dar condiciones estables para la inversión. Estas son inversiones que tienen que, por su volumen, por su implicancia, requieren una larga maduración y un largo plazo para la recuperación. Y la única manera de que pueda ser eficiente, que podamos conseguir gente capacitada que pueda invertir y hacer todas estas obras, es que le demos tranquilidad, que esto van a ser respetadas todas las condiciones con las cuales fue ofertado, con las cuales ellos recibieron este permiso, esta concesión, ¿no? Y ahí también es importante el papel que tiene Proinversión en fomentar y en dar la tranquilidad y seguridad de que se van a cumplir. Bueno, agradecerle a los cuatro por su participación. Realmente nos ha pasado ya más de una hora y hemos estado, por lo menos yo, muy entretenidos. Quiero agradecerle también al Colegio de Ingenieros por la oportunidad que nos han dado a los cinco de conocernos, de intercambiar ideas, de buscar soluciones y sobre todo de tener esperanza, ¿no? Yo creo que lo que se requiere en nuestro país, y sobre todo para todas estas personas, los NADES, que como nos está mencionando Edwin, es que hay soluciones, pero las soluciones tienen que avanzar prontamente, porque de nada sirve una solución que llega tarde, ¿no? Todo tiene que venir en su tiempo. Entonces, señora Salcedo, le devuelvo, le devuelvo su control, le devuelvo su evento, y a través de usted agradecerle a todas las autoridades del Colegio de Ingenieros